Semana de importantes definiciones en el mercado local, siempre con el foco en la reestructuración de la deuda, con los precios moviéndose en función de las expectativas de la propuesta del gobierno y con plena incertidumbre durante gran parte de la semana. Finalmente, la oferta, o los primeros lineamientos del canje, llegó este jueves y dio fin a las especulaciones que vienen marcando el movimiento de los precios en los últimos meses y particularmente en las últimas ruedas. En cuanto a la reacción del mercado, los precios hoy reflejaron una buena primera lectura. Si bien aún falta definir importantes detalles y las negociaciones con los acreedores recién comienzan. Puntualmente, los primeros lineamientos de la propuesta implican una quita de intereses del 62% y un recorte de capital del 5,4%, lo que equivale a unos 3.600 millones de dólares, con un periodo de gracia de 3 años y una tasa de interés promedio del 2,33%, que se pagaría a partir del 2023 con una tasa inicial del 0,5% que irá creciendo con el pasar de los años hasta niveles sostenibles. Los términos descritos por el ministro fueron bien recibidos por el mercado, que esperaba quizás una quita aún mayor y un periodo de gracia algo más extenso. De todas formas, es importante remarcar que no especificaron los plazos de los nuevos bonos ni la cantidad, lo que podría cambiar el aspecto de esta oferta, y que más aún todavía deben conseguir la aceptación de los acreedores. De esta manera, esperamos mayores detalles técnicos cuando la oferta sea formalmente enviada a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Con esto sobre la mesa, el riesgo país retrocedió más del 12% en el día, o lo que es lo mismo unas 500 unidades para cerrar cerca de los 3.480 puntos, alejándose así de los niveles superiores a los 4.000 puntos con los que había arrancado la semana. Al mismo tiempo, la curva soberana en dólares reflejó fuertes subas este viernes, de entre el 10 y 12%, que ayudaron a definir el balance positivo de la semana. Vimos movimientos más importantes en el tramo corto, destacándose las subas del 10% del A21 y el A12.2. Mientras que entre los más largos, el DICA y el PARA subieron un 9% a lo largo del día. La tendencia además no discriminó por legislación. Recordemos que acá no está definido si el tratamiento va a ser el mismo o no, pero por el momento el diferencial de paridades se mantiene por arriba de los 500 puntos. En cuanto al nivel de estas paridades, y si tomamos el promedio de toda la curva, subieron levemente al rango de entre 28% y 31%, es decir, por arriba de los mínimos del 25 y 28% que llegamos a ver en la semana, y entre los cuales los bonos de ley Nueva York se mantienen en el techo del 30% y 32%, mientras que los bonos de ley local en el límite inferior de entre un 27 y un 28%. En este contexto, y gracias a la recuperación de hoy, la deuda en dólares acumuló cerca del 15% en la semana, con precios de entre 28 y 29 dólares a lo largo de toda la curva. En pesos, la tendencia fue similar, siguiendo de cerca las definiciones del canje, pero sentándose también en las dos licitaciones en moneda local. De esta manera reflejaron subas del 6% en promedio, y entre los cuales destacamos el TC21 y el TC23 con una alza del 10%. En este marco, la presión sobre el dólar financiero se sintió con fuerza esta semana, con el contado y el MEP habiendo superado por momentos los 105 y 110 pesos y llevando las brechas a máximos del 70 y 75%, incluso superando los niveles máximos recientes. En concreto, el contado y el MEP avanzaron 7,5 y 5,2 en la semana, acumulando más del 15 o 17% en lo que da del mes y cerca del 30 y 35% en el año, ubicándose este viernes en 101 y 99,3 respectivamente. Las brechas, en tanto, cerraron en 52 y 56%. El alza se dio en el actual contexto global, con plena incertidumbre sobre la oferta del canje, junto con el freno en la economía y mayores expectativas inflacionarias. Al mismo tiempo que las necesidades de financiamiento en este sentido impulsaron la emisión monetaria este mes, que en conjunto con el desarme de las LELIQs llevaron a una fuerte caída en las tasas pasivas en pesos en las últimas semanas. Estas se ubicaron por debajo del 19 y 20% si tomamos como referencia la Badlar. El mayorista, en tanto, sigue con las constantes subas avaladas por el central, en sintonía con las monedas de la región y frente a las presiones en relación a los temas propios. Hoy el billete cerró en 65,89 pesos, es decir, subiendo 73 centavos en la semana y acumulando una suba del 1,42 pesos en lo que va del mes. Esto en ruedas bastante acotadas, donde se operaron cerca de 200 millones de dólares en promedio diario, y donde la presencia de la oferta privada permitió nuevas compras del ente central. Mientras que en el segmento minorista, la divisa finalizó en 67,96 pesos, sumando 76 centavos en la semana y más de un peso en lo que va de abril, llevando la cotización del dólar solidario a los 87,35. En este escenario, el Banco Central anunció nuevas medidas buscando atajar la suba del dólar, mejorar la situación del crédito y contener la inyección de pesos. En un esfuerzo por reducir la liquidez mediante las dos licitaciones de LELIQs de esta semana, contrajo un total de 197 millones de la base, tras adjudicar unos 434 millones de pesos de los 237 millones que vencían a una tasa del 38% anual. Además,
El ente liderado por BCE anunció que comenzará a regular la tasa minorista que ofrecen los bancos. Estas no podrán ser menor al 70% de las LELIQs, por lo que con la tasa en 38%, el porcentaje mínimo del rendimiento de los plazos fijos debe ser el 26,6%. Y dispuso por otro lado que las entidades financieras ya no pueden realizar cauciones, lo que era otra alternativa de inversión del corto plazo. Entrando ya en el plano de la renta variable, el Merval cerró rozando los 30.000 puntos tras acumular una suba del 6% en la semana, en sintonía con el fuerte salto de la divisa. La tendencia se dio después de ruedas volátiles, atentos a lo que fue sucediendo con la deuda y las expectativas inflacionarias. Si nos centramos en las principales acciones, encontramos subas de entre un 10 y 17%, encabezadas por Cablevisión, Banco Frasés, Bima y Supervil, mientras que los rojos fueron únicamente para YPF y Transener con bajas de no más del 4%. Ahora bien, medido en dólares, el índice se ubica en los 299 puntos, reflejando una caída del 1% en la semana, pero todavía por debajo de los niveles de 400 y 500 que vimos a comienzos de este año. Desde lo económico, el dato de inflación pasó sin pena ni gloria. Según dio a conocer el INDEC, el índice correspondiente al mes de marzo se ubicó en 3,3%, por arriba del 2% que había alcanzado en febrero y por encima de las expectativas del mercado que esperaba un 2,3%. La suba se da a un mes de haber alcanzado su nivel más bajo en más de 2 años, todo en el marco de tasas bajas, emisión monetaria y fuertes presiones en el dólar, sumado a las dificultades que conlleva el cierre de la economía. De acuerdo a los datos difundidos, el IPC se aceleró impulsado por los rubros de educación y alimentos, con un salto del 17,5%, mientras que aumentaron en telefonía fija, móvil e internet, provocaron un aumento del 8,3% en comunicaciones. También se registraron incrementos superiores al promedio general en vestimenta y alimentos y bebidas. La inflación interanual fue del 48,4% respecto a marzo del 2019, a la vez que el acumulado de 2020 da un 7,8% para el primer trimestre. Para abril, no se espera un cambio de tendencia con expectativas inflacionarias crecientes y el salto en el mercado de cambios. En este marco son varios los análisis sobre el impacto del aislamiento obligatorio en la actividad y el efecto que ya está teniendo sobre el PBI, en una economía que ya venía golpeada y donde los focos de incertidumbre no son menores. Lejos estamos entonces de escapar de las proyecciones negativas que también se están haciendo en el resto de los países del mundo. Desde el FMI no esperan una caída menor al 4% del PBI de Argentina, número que dependerá de la extensión de la cuarentena y de cómo se resuelva su salida junto a las negociaciones de la deuda. Ya a la internacional, lejos estamos todavía de poder hablar de un mercado alcista, con índices muy por debajo de los máximos históricos alcanzados en febrero y frente al impacto del COVID en la economía mundial que ya se está sintiendo. Sin embargo, el mercado norteamericano cerró la semana con subas de entre el 2 y 6%, con el S&P recuperándose cerca del 28% con respecto a los mínimos alcanzados en marzo. La tendencia se da ante el optimismo que trajo el estudio de un remedio que podría ser eficaz para contrarrestar los síntomas del coronavirus, y después de que el número de contagios haya mostrado signos de estancamiento. Por ello, varios países ya están analizando estrategias para ir volviendo de a poco al normal funcionamiento de la economía. En Europa, en cambio, la tendencia fue la contraria, con bajas de entre un 1% y un 3%. Ahora bien, hacia adelante no se descartan nuevas correcciones. El ritmo de las principales plazas lo marcan las perspectivas sobre el futuro económico en función de las medidas que se sigan tomando, los datos macros que vayan llegando, que hasta el momento fueron bastante negativos, y los resultados corporativos en el inicio de la temporada de ganancias norteamericana. Las proyecciones no son buenas. La Fed habló de una caída drástica en la actividad y el golpe en el mercado laboral con la pérdida de más de 22 millones de empleos a lo largo de la cuarentena. Un dato poco alentador que se suma a la caída récord de las ventas minoristas y la producción fabril durante el mes de marzo. Otro punto es la temporada de balances que comenzó esta semana, con los bancos mostrando caídas en sus ganancias por acción del 41% en promedio, principalmente afectados por el aumento exponencial en las previsiones por incobrabilidad. Mientras tanto, en el mercado de deuda, la tasa del Tesoro norteamericano a 10 años retrocedió 7 puntos básicos para cerrar en 0,65%. Al mismo tiempo que entre los bonos europeos, los rendimientos fueron mixtos, con subas de hasta 20 puntos básicos y bajas de hasta 12 puntos básicos. En cuanto a las principales monedas, no vimos movimientos muy fuertes. La canasta del dólar apenas se apreció un 0,3%, al mismo tiempo que el euro caía 0,5% y la libra se recuperaba un 0,3%. La semana terminó con la noticia de la caída del 6,8% del PBI chino durante el primer trimestre, si es que lo medimos interanualmente, en lo que fue su primera baja en décadas y reflejando la debilidad en la demanda tanto interna como externa. Si bien se espera cierta recuperación para los próximos 3 meses, el dato golpeó los precios del crudo frente a un nuevo derrumbe en las perspectivas de la demanda. La OPEP recortó sus estimaciones y calcula ahora una contracción en la demanda global de 6,9 millones de barriles por día, o un 6,9% en el 2020. El mes pasado, y para tener como referencia, esperaba un pequeño aumento de la demanda de 60.000 barriles por día.
En este sentido, y a pesar de los últimos recortes de producción que se acordaron, el petróleo retrocedió más del 8% este viernes y cerca del 14% en la semana, por lo cual cerró en niveles de $18 por barril. Para la semana que viene, el foco en lo local no se despega de la deuda, a la espera de mayores definiciones de la oferta del canje. Son varios los escenarios que todavía se pueden analizar en función de supuestos de plazos y cantidades de bonos y demás detalles técnicos que aún restan por definir, y en función de ello, la respuesta que se vaya escuchando desde los acreedores. Al mismo tiempo, se estudiará la repercusión de las últimas medidas monetarias frente al alza del dólar y las expectativas inflacionarias, en conjunto a las exigencias fiscales necesarias en pleno proceso de reestructuración. Afuera, el COVID sigue siendo el protagonista. El debate está sobre si la curva efectivamente se está aplanando para definir cuándo y cómo es conveniente ir abriendo las economías, mientras se siguen estudiando nuevos estímulos propuestos por los organismos multilaterales, y entre los cuales se vienen discutiendo la emisión de nuevos derechos especiales de giro del FMI a países emergentes, lo cual se debate en el marco de la reunión de primavera entre el FMI y el Banco Mundial, que comenzó hoy y que continuará durante el fin de semana. Por último, se seguirá de cerca los resultados de balance de las empresas del primer trimestre y las perspectivas para el resto del año, que por ahora se espera terminar el 2020 con una disminución del 12,8% en las ganancias corporativas.